pues es como si fuera un cuadro, una exposición de cuadros, que tiene muchas formas y muchos colores diferentes. Y nos habla con un lenguaje propio. Y este lenguaje de la naturaleza se expresa en diferentes formas. No todas las cosas son iguales, tienen diferentes formas. Esta expresión en formas, en colores, en estructuras, no es porque sí, o sea, no obedece al azar, sino que obedece a unos patrones geométricos, patrones numéricos, energéticos, de colores, de disposición en el espacio, que cuando los vemos nos hablan del verdadero ser de las plantas o de los seres, ¿no? Y de su función en el mundo. Pues aquí vemos pues eso, unos cipreses que son muy diferentes a otras plantas, entonces pues bueno, de acuerdo con su expresión nos puede hablar de cuál es su verdadero ser. Las piñas pues también tienen una forma de cono muy definida. El patrón de crecimiento de las hojas, pues como veis, es como una redecilla, pero tiene también, pues, obedece a unos códigos numéricos, ¿no? Esto es así, este lenguaje, porque Dios dejó una marca en todo lo que creó, como una firma, ¿no? Un signo. Y esto indica el propósito que tiene cada una de las cosas creadas. Comprender la naturaleza y tratar de descubrir las propiedades y la función de los seres a través de su forma es lo que se llama la signatura. La palabra signatura deriva de signum y quiere decir insignia, marca, señal de identidad y se refiere a una realidad que muestra solamente un pequeño elemento, pero este pequeño elemento representa la totalidad de la cosa que se nos muestra. Esto se remonta a los hombres primitivos. El deducir las propiedades de una cosa, de la naturaleza, por su forma, se remonta a los hombres primitivos. Los hombres primitivos no tenían una inteligencia analítica como después, a lo largo de los siglos, se ha desarrollado. Que la inteligencia analítica es conocer una cosa desintegrándola en sus partes y relacionándolas. Entonces ellos utilizaban la analogía, que es la semejanza entre diferentes cosas. ¿Veis? Este grabado pues lo que intenta expresar en qué se parece una planta sería como una persona, ¿no? Ellos deducían de la forma de una planta la función de las cosas. A lo largo de la historia vemos muchas referencias que no es de ahora esto de las asignaturas. Lo vemos en los hindúes, la medicina védica, en la antigua medicina china, los nativos americanos, en Europa también. ¿Veis? Aquí vemos unas egipcias pues con unas flores, parece que de loto, organizándolas para diferentes cosas. En la Edad Media los alquimistas y los herboristas la tomaban como base para la concepción que tenían ellos la farmacología, porque ellos comprendían todo lo creado como una unidad, como un plan armonioso. Entonces en este plan las partes se corresponden, nada es aislado, sino que todo tiene relación. Era una concepción que relacionaba al individuo, al microcosmos, con un gran orden superior, el macrocosmos. Y los espagilistas, que era la herboristería que se elaboraba con métodos alquímicos, pensaban que entre el hombre y el universo había una relación tal que cada planta o cada sustancia se correspondía con un órgano o con una persona concreta enferma. Era tal la relación que veían ellos. En nuestro mundo occidental, el maestro más conocido es Paracelso, que en el siglo XVI
escribió libros sobre la asignatura vegetal, por ejemplo el Diccionario de Botánica Oculta. Y nos dice que las formas de las plantas se corresponden con las formas humanas, y de ahí viene su acción sanadora. Hoy diríamos que eso es por resonancia. Ellos aplicaban la analogía. Y considera que las plantas tienen señales, o la asignatura que veremos, que nos indican el carácter de sus virtudes. Esto sería la correspondencia entre el microcosmos, lo de abajo, y el macrocosmos, que sería lo de arriba. Y Paracelso considera que lo que produce la curación en las plantas es una quinta esencia, que llama él, que sería una parte más pura y noble de lo que se ve, algo superior a la materia, inmortal, que tiene una virtud para restaurar el equilibrio en el cuerpo enfermo. Como si dijéramos un alma, ¿no? Entonces, Paracelso coincidía con Bach en que veía la naturaleza como la proveedora de los remedios sanadores que Dios ha puesto para beneficio del hombre. Y para conocer la potencia sanadora de una planta hay que comprender lo que nos está diciendo con todas sus formas, con toda su presencia. Decía Paracelso que el espíritu del observador debe abandonarse y unirse al espíritu del observado. Y tal como es arriba, es abajo. O sea, hay una correspondencia entre el propósito, digamos, espiritual o último de las cosas y lo que nosotros vemos. En nuestra mente analítica, la que tenemos nosotros a partir de un cierto tiempo, podemos pensar que las formas diferentes del mundo vegetal se producen porque tienen una función, ¿no? Por ejemplo, pues las hojas son planas, pues porque así captan la mayor cantidad de luz. Si fueran redondas, pues captarían menos. Habría partes de la hoja que no captarían. Entonces, necesitan la luz para la fotosíntesis. Por eso pensaríamos que son planas. Pero, al observar la naturaleza, pues podemos ver que realmente son planas, pero no todas son iguales. ¿Por qué no son todas las hojas iguales y de la misma forma? A nivel de la raíz, pues la raíz, la misión que tiene es extenderse a lo ancho y profundizar hacia adentro para sostener la planta y absorber el agua y los elementos necesarios para la nutrición. Pero no todas las raíces son iguales. Entonces, pues vemos arriba, ¿por qué unas son como un abanico y otras son profundas? Porque unas son redondas y otras son, como pone ahí a la derecha, rastreras. ¿Por qué hay esa diferencia? Podemos pensar que esta variedad en las formas pues se ha ido desarrollando por la evolución de las especies, pues desde que eran bacterias, pues aquí se ve, ¿no? Algas, líquenes, pin, 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 hasta llegar al árbol, que es el más evolucionado, pues podemos pensar que eso ha sido por la evolución. Pero realmente estas variaciones están manifestando otros dones ocultos, unos signos, que sería el signo de la forma energética. O sea, es como si fuéramos una señal de algo que no está tan claro, ¿no? Por eso, como aquí se ve, la rosa, la flor de lis, muchas flores han sido cogidas como emblema pues de la heráldica, de la nobleza. Todo esto viene de tradiciones antiguas y de la observación de todas estas propiedades de las plantas. Así en las plantas, pues además de las propiedades físicas, vemos un don oculto que no se percibe tan claramente. ¿Ves? Incluso en las orquídeas, aquí se puede llegar a ver, cuando veamos alguna orquídea, tiene como formas, no digamos que humanas, pero pues la orquídea del ángel de la guarda, ¿no? Pues en el centro parece que es como un ángel, con sus alicas y todo. Otras tienen como caras de personas, en fin. Se puede incluso llegar a ver cosas, digamos, raras. Y así cuando tomamos una esencia floral, pues lo que hacemos es entrar en contacto con el alma de la planta, con ese don oculto y más elevado. Estudiar la asignatura de las plantas nos lleva a conocer las esencias florales y las plantas con mayor profundidad, asimilar sus verdaderas características, descubrir diferencias entre esencias parecidas y reconectarnos
con la verdadera naturaleza del hombre, que sería pues, la naturaleza más, como más esencial, ¿no? Y más espiritual. Y esta parte oculta de las plantas es lo que resuena con nuestra propia parte oculta. Por eso las plantas curan. Curan por su composición física, pero también curan a nivel psicológico y espiritual, pues porque están resonando con cualidades nuestras que no son puramente las físicas. El aspecto físico y la forma de crecimiento de una planta se podría asociar, por analogía, al desarrollo de una persona en desequilibrio. Eso lo veremos en algunas plantas porque tal como crece la planta está representando, como si dijéramos, la persona en desequilibrio, o sea, cualidades que no son positivas, y la flor luego es la que equilibra todo esto. ¿Veis aquí los antiguos? Pues lo que hacían era por analogía, ¿no? Según cómo veían una planta, pues deducían para qué podría servir o qué tipo de persona representaba. Eso se ve muy bien en el sauce llorón, pues que está destinado para, por ejemplo, la amargura, personas que la vida se sienten maltratados y tal. Bueno, pues el gesto del árbol ya se ve, ¿no? Que es que está llorón, o sea, está decaído, está eh, llorón, no sé qué es otra palabra. En cambio, la flor lo que nos transmite son las virtudes complementarias a ese desequilibrio, y la esencia de la flor lo que hace es resonar y compensar y equilibrar ese estado en desequilibrio. Entonces, con la comprensión de esta simbología de la asignatura, llegaremos a conectar más con el mensaje de la naturaleza, que constantemente nos está hablando en formas, en colores, en estructuras. ¿Veis? Todo, realmente todo es que está organizado en forma geométrica, en forma de patrones, pues eso, del número áureo. O sea, no hay ningún desorden en la naturaleza, y en el cuerpo tampoco. El desorden lo metemos luego nosotros. He cogido unos trocicos de Ana Catalina de Medici, que es una vidente del siglo XVIII, bueno, que tuvo muchas visiones de muchas cosas, y tiene unas visiones, como si dijéramos, sí, bueno, del cielo, ¿no? Y entonces, según lo que ella ve, en el cielo, pues hay, como si dijéramos, jardines, bueno, maravillosos, ¿no? Y dice, hay un misterio sobrenatural en todas las frutas y hierbas de la naturaleza, misterio que después de la caída del hombre se oscureció y quedó como un secreto para él. De este misterio y de sus efectos quedó en las frutas y hierbas solo una idea, un signo, de la importancia, forma, gusto y efectos naturales de estas criaturas. Yo veo en mis visiones poner en las mesas del cielo estas frutas y hierbas según la significación y propiedades que tenían antes de la caída del hombre. Pero no lo veo claramente porque en nuestro ser y entendimiento terreno está todo tan trastornado que no podemos entender estas cosas sobrenaturales. Me fueron explicados otros muchos frutos. He visto un árbol espiritual, resplandeciente de dorada luz. El tronco era un verdadero torrente de luces de oro. Las ramitas, hasta los nervios y ramificaciones de las hojas, estaban formados por finos hilos luminosos. Las hojas eran de luz verde y amarilla de diferentes formas. Tenía 3 coronas de ramas, circundadas por 3 coros de ángeles. El coro más alto recibía efusiones de luz y fuerza del mismo Dios, así como el rocío celeste y vigor. El siguiente coro tenía toda clase de flores y frutos. El coro de la parte inferior del árbol llevaba los frutos espirituales a innumerables jardines celestiales, puesto que cada fruto tenía su jardín que se dividía en otros muchos. Este era el árbol universal que nace de Dios. Los jardines eran las diversas clases de frutos que brotan del árbol proveniente de Dios. Sobre la tierra existían los mismos frutos, pero gastados, como decaídos, y he visto imágenes de la significación y esencia de lo que era representado y expresado por estas plantas. He visto el sentido de sus nombres en la lengua universal. ¿Veis? También aquí en la tierra realmente hay representación, esto es la flor del ajo.
pues eso, de esa perfección, ¿no? Luego veremos el significado de la esfera y del uno, pues también hay esa representación. Entonces ahora vamos a poner un vídeo que habla de todo esto.